a todos los espectadores de Casa de Cultura de Coatepec. Mi nombre es Maru García y soy parte del equipo editorial de la revista literaria Tintero Blanco. El día de hoy regresamos con este miércoles de Tintero. Antes de comenzar con mi presentación como tal del tema que voy a estar hablando, queríamos agradecer de nuevo a Casa de Cultura de Coatepec y a Alejandra Méndez por la invitación y el espacio que se nos permite. Siempre es un honor regresar. Pues bueno, yo estoy aquí porque voy a hablarles un poco sobre lo que es la literatura infantil y juvenil. Como tal, es un tema que particularmente a mí me gusta mucho y me llama muchísimo la atención. Vamos a estar hablando un poco de contexto, cómo empieza a surgir la literatura infantil, cómo es su llegada a estos lares que es Hispanoamérica. También vamos a hablar un poco de la temática que suelen ser tocadas dentro de estas historias. Si tiene una diferencia muy grande en el ser un libro llamado de literatura infantil o propiamente una literatura que podemos conocer como más adulta. También voy a estar recomendando algunos títulos que pueden ustedes comenzar a leer, o incluso si tienen pequeños lectores, algún hijo, hermano, sobrino, al que quieran iniciar en la lectura, podrían ser estas unas buenas ideas para que ustedes puedan comenzar de esta manera. Antes de dar inicio con esta explicación, me gustaría comenzar hablando sobre, en general, la literatura, el surgimiento de esta y cómo es que se ramifica a distintos géneros, como pueden ser los géneros especializados en niños o infantes. Tendremos en mente que la literatura surge desde los inicios de la humanidad, porque el humano siempre tuvo la necesidad de contar historias, de comunicarse más bien. Recordaremos que al inicio de los tiempos, como no existía un lenguaje, había una comunicación más rudimentaria entre estas personas, pero a fin de cuentas estaban narrando algo. ¿Cómo conocemos que ellos narraban sus cosas? Si recordarán, en las cuevas o algunas paredes, rocas, existían estos grabados que vienen desde muchísimos años atrás, que dan el inicio a el surgimiento de historias, narraciones. Podría ser incluso que contaran su día a día, alguna experiencia, alguna anécdota, no sé, no estoy segura tal cual de qué podrían estar hablando, pero bueno, era una historia en pintura rupestre, que es pues los grabados que estaban en piedra. Pasando esto, cuando comenzamos a tener lenguaje, comienzan a darse las historias de modo oral, por parte de la oralidad. Recordaremos que comienzan a ver esto conocido como los mitos. No solo tenemos por mitos a estas historias que son más de que dioses griegos, romanos o lo que sea, no, existían desde muchísimo antes, contando, sí, podrían tener temas relacionados con la religión, pero comienzan a darse historias en general. Igual, algunas de ellas eran referidos a los individuos más pequeños o jóvenes de estas áreas. ¿Esto por qué? Porque existían diferentes tipos de peligros a sus alrededores, si vivían en el campo, si vivían cerca de un bosque, cerca de un río, si era en alguna ciudad o en algún poblado, igual los extraños, y había demasiados peligros a su alrededor. Entonces, para explicarles o poder enseñar de alguna manera a los niños qué era lo que estaba bien o qué era lo que estaba mal, comienzan a surgir este tipo de historias que ayudan al niño a entender lo que debe y lo que no debe hacer. Básicamente, la literatura infantil comienza a surgir a partir de este modo de forma oral también, para moralizar al niño, para educarlo, para enseñarle. Bueno, no es hasta el siglo XVII, con la llegada del autor Charles Perrault, que para los que no les suena el nombre, tiene cuentos como lo que son La Cenicienta o El Barba Azul. La Cenicienta debe ser uno de los más conocidos. Él comienza con esta idea de hay muchísimas historias, muchísimos relatos para los niños. Entonces, ¿por qué no comenzar a recopilarlos y hacer un libro de cuentos, una antología?
No es que ellos se inventaran estas historias son historias que vienen desde la antigüedad. Lo que ellos hicieron, autores como Charles Perrault, y después conoceremos también el trabajo de los hermanos Grimm o incluso Hans Christian Andersen, muchísimo más adelante, que estos ya son un poco más de su creación. Ellos lo que hacen es que recopilan estas historias y las juntan en estas antologías, para así poder también ser una forma de que el niño aprendiera a leer, aprendiera a escribir, y seguir moralizándose de alguna manera con estos relatos. Bueno, a partir de esto, pues los niños los cuentos comienzan a popularizarse no solo en Francia, que es con la llegada de Perrault, sino que distintos autores comienzan a hacer lo mismo en Alemania, en Inglaterra, en Suiza, en Europa en general. Se comienza a dar un boom por antologías de cuentos infantiles o de relatos infantiles. Y estos comienzan a ser llamados, no propiamente como tal literatura infantil, pero sí libros enfocados a niños. En el siglo XIX, en Latinoamérica, comienza a ser la llegada de los relatos infantiles a lo que es toda Hispanoamérica, después de la conquista, después de todo esto, pero también comienza a haber un propósito. ¿Cuál era este propósito? Al haber colonizado muchas veces Europa, o los países que llegaron a colonizar América cuando es descubierta, comienzan a tener un objetivo en común. Ese objetivo es darles un catecismo a los niños y educarlos a la manera en que ellos ya tenían entendido, no entendido, sino aceptado en Europa. ¿Qué comienza a pasar? Comienza a haber nuevos autores dando estos catecismos en Latinoamérica, y más que nada a darles esta educación. En el caso de México, algo que pasa un poco diferente, y también tal vez también en algunos otros países, comienza a darse este querer también revivir el pasado prehispánico, que no se pierda a pesar de que queremos cambiarlo. Es por eso que en México tenemos cuentos que hablan sobre, parte de los mitos que teníamos antes con los dioses prehispánicos, como son las historias relacionadas con la creación del mundo a través de estos cuentos que te decían de los 5 soles, que eran las leyendas o los mitos, que eran creencias realmente de este mundo prehispánico. De hecho, uno que se me viene a la mente, no estoy segura del nombre ahorita, pero Abuela Grillo se llama. Lo encontrábamos en varias historias dentro de... Me parece que sí venían en algunos libros de texto. También teníamos cuentos relacionados a la hoja del maíz, y propiamente recordaremos algunos de estos cuentos dentro de nuestras lecturas en primaria o en antaño, en aquellas épocas. Pero bueno, sí tenían un propósito, que era el catecismo, recuperar el pasado prehispánico en el caso de México y seguir educando al pequeño lector. Lo cual, pues como nos daremos cuenta, si nos interesa un poco estos temas, pues veremos que sigue siendo de la misma manera en la actualidad, darle una especie de conocimiento al pequeño lector. ¿Qué pasan con la mayoría de cuentos o relatos infantiles? Pues nos hablan de temas que nos interesan que aprendan los niños lectores, de no hables con un extraño, no te vayas solo a tales lugares, o cosas por el estilo. O también las temáticas que eran muy importantes en aquellos momentos, pues era exactamente eso: no te vayas al bosque, cuidado con el río, no te vayas con cualquier extraño también porque es peligroso, no hagas tales cosas para que no te pasen tales cosas que a este personaje le están ocurriendo. Tengamos en cuenta que la temática que podemos encontrar en cualquier novela o relato enfocado a un público adulto puede encontrarse también en lo que son las letras o literaturas infantiles o juveniles. ¿Esto por qué? Porque también queremos que aprendan desde que son pequeños. Tendremos temas fuertes como es la muerte, la orfandad, el hambre, el abandono, el maltrato, diferentes temas que son tópicos dentro de la literatura en general, porque pues a fin de cuentas son cosas que nos interesa que todo el mundo conozca. La diferencia más importante o más grande que podemos encontrar en cualquier relato que nosotros tengamos como literatura adulta a literatura infantil
es simplemente que la forma en la que te lo va a contar es más asociada al contexto o al conocimiento que tiene el lector. Pongamos de ejemplo, no podemos hablarle de el maltrato. No podemos hablarle a un niño de la muerte de la misma manera en la que nosotros lo vamos a leer. No sé, pongamos un ejemplo, un asesinato, no se lo van a contar de esa manera, no se lo van a representar de esa manera al pequeño lector. ¿Cómo se lo van a poner? Un poco más camuflado, la muerte como un personaje, o se murió una mascota, cosas por el estilo. Sin embargo, tendremos los mismos acercamientos, con un lenguaje diferente que él pueda entender, que uno pueda relacionar. Esto también pasa a nosotros como adultos, no todo lo vamos a entender, no todos los libros que consumimos son completamente entendibles. ¿Por qué? Porque cada uno está escrito para un contexto, un público diferente, lo cual simplemente nos da un poco más de trabajo. Al momento de estar dando cualquier tema, los niños no pueden tener el mismo lenguaje o el mismo conocimiento que una persona grande. Entonces, ¿qué se hace? Se modifica para darles el mismo tema a lo que ellos puedan entender. Ok, finalizando con eso, me gustaría concluir exactamente en que hay que borrar un poco de prejuicios al momento de querer compararle o darle algo a leer al niño, o para ver. Sí, es entendible que muchos de los temas no se pueden tocar, pero sigue siendo algo que se debe de tener en cuenta o en consideración. Muchísimos cuentos muchas veces pintan la realidad muy pintada de color de rosa a los niños, lo cual podría ser más contraproducente de lo que uno piensa. No sé, los cuentos modificados por parte de Disney o de esta manera, que son muy bonitos y muy atrayentes y probablemente gusten mucho y nos hayan gustado mucho, nos sigan gustando mucho a nosotros. Sin embargo, se nos quita el motivo principal por los que empiezan a darse estas historias. A pesar de que hay estas dificultades, los niños tienen que entender pues que hay peligro o que hay cosas que no se pueden reparar, o hay sucesos que a lo mejor a ellos no les ocurren o no les van a ocurrir, pero deben entender que existen. Es este punto de enseñanza lo que más nos interesa, incluso a nosotros como adultos, es lo que más nos interesa, la enseñanza que nos va a dejar cada historia. No solo el grato momento de estar leyendo. En la lectura, que es bastante importante tener en cuenta que cada libro nos va a dejar una enseñanza, y puede ser más grande o menor dependiendo al momento en el que estemos enfocados en la lectura. Para esto me gustaría hacer las recomendaciones literarias. Voy a recomendar tanto libros de cuento como novelas. Ustedes pueden elegir a qué nivel qué nivel tiene su lector infantil, o ustedes incluso pueden leerlos, no pasa nada porque ustedes lean algo que está centrado en temática infantil, porque a fin de cuentas siempre nos va a dejar una nueva enseñanza. Es como cuando mencionan que si lees El Principito más de una vez siempre vas a encontrar algo nuevo, y dependiendo del momento en el que estés pasando siempre va a surgirte esta nueva idea. Bueno, en cualquier libro pasa lo mismo, y yo creo que lo que más influjo tiene es exactamente que es un libro enfocado para niños, que nos deja una enseñanza diferente y un poco más grande, podríamos llamarlo. Eso desde mi punto de vista, cada quien debe tener su perspectiva también. Pero bueno, voy a tratar de dar una variedad grande de lecturas, y espero que algunas les llamen la atención y se aventuren a integrarse a este mundo más infantil literario, que es demasiado grande y hermoso. Bueno, como temáticas principales, claro que no podían faltar los cuentos, como Los Hermanos Grimm. Esta es una de las muchas ediciones que pueden encontrar. No es necesario que tengan estas precisamente, pero pues son con las que yo cuento en estos momentos. Estos son los cuentos, o una recopilación de algunos de los cuentos de Los Hermanos Grimm, la edición de Porrúa. Hay muchísimos libros dentro de Porrúa, ya saben que también son precios bastante accesibles. Igual Los Hermanos Grimm tienen una recopilación de cuentos bastante extensa. Estos libros no tienen dibujos, pero son cuentos que pueden leer uno por día, uno por noche, y pues no pasa nada, todos son demasiado cortitos y agradables.
interesantes sobre todo. Otro de los libros de cuentos que me gustaría recomendar, claro, es de los hermanos de Hans Christian Andersen. Esta es la edición que a mí más me ha gustado de él. También no vienen las historias completas, claramente son alguna selección, pero es un libro ilustrado muy bonito y con la letra bastante grande por si ustedes quieren leerlo junto a sus pequeños lectores o si les quieren dejar que ellos los lean. Están llenos de dibujos y la letra es bastante accesible, no va a haber ningún problema para que puedan leerlas. Es una edición bastante bonita y esta se las recomiendo muchas, aunque claro, como con los hermanos Grimm, hay muchísimas recopilaciones de antologías de Hans Christian Andersen. En esta principalmente vienen parte de mis cuentos favoritos, es por eso que la adquirí. Tenemos un prólogo que nos habla un poco de la vida, tenemos el cuento del encendedor, la princesa y el guisante, la sirenita, el soldadito de plomo, el ruiseñor, el patito feo, la reina de las nieves, el compañero de viaje, etc. Sí, se los recomiendo muchísimo, en especial esa selección. También pueden encontrarlos, me parece que en internet. No es necesario que compren un libro para hacerse con los cuentos de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen, perdón. También, si les gustan las historias tipo así, más de princesas, les recomiendo estas ediciones de Silver Dolphin en español. Esta es la edición de La Cenicienta, pero tiene una selección de cuentos bastante extensa. Me parece que tiene Rapunzel, Blancanieves y otros cuentos de diversos autores, no solo de Charles Perrault, pero todos ellos vienen precisamente ilustrados y pues traen obviamente el cuento en ellos. Son bastante fáciles de leer y pues son muy bonitos. Recordemos que muchas veces estas ediciones también como que te resumen o te cambian un poco la historia, pero pues pueden comenzar por ahí. Igual pueden buscar una antología de cuentos de Perrault y fácilmente la encuentran porque son autores bastante conocidos de la temática infantil. Saliendo un poco de la temática de cuentos, una de mis autoras favoritas dentro de literatura infantil es una italiana llamada Elisabetta Non, que cuenta con una saga que fue con la que inicié mi vida lectora, uno de los primeros libros con los que inicié mi vida lectora, que es la saga de Fairy Oak. Está enfocada en dos gemelas brujitas y pues es de fantasía, es narrada por un hada. Básicamente es una hada niñera y te cuenta su estancia cuando llegó a este pueblo que se llama Fairy Oak y cómo conoce a sus niñas, que son las gemelas, y todo lo que ocurre ahí, que pues obviamente hay un conflicto. Y sí, todos están ilustrados, espero que se vea bien las imágenes. Tiene una selección que te muestra los personajes, el pueblo, y se me hacen ediciones muy bonitas. Estas también las pueden encontrar, son una trilogía principal y 4 libros sucesivos, hasta que llegue al final, y acaba de sacar uno nuevo, me parece, por el aniversario de la saga. Y pues sí, son historias bastante bonitas, interesantes, se basan en las dos gemelas, pero tiene un poco más de trasfondo. Y pues sí, espero que les den una oportunidad porque realmente no se van a arrepentir. Son historias que se van bastante rápido y son muy entretenidas. Para los chicos que les guste un poco la temática más tétrica, tengo 2 recomendaciones. Una es por una alemana y otra es por, me parece que es un mexicano, si no me equivoco. Sí, me parece que es mexicano. Este es de la editorial Naranja y este es por el Fondo de Cultura Económico. Este se llama Tristania y El Caballero Fantasma. Está escrito por Cornelia Funk. Y este está escrito por Andrés Acosta. Igual son libros que traen ilustraciones. Estas son novelas, ya no son cuentos. Esta trata sobre un niño que se va a estudiar fuera de casa y en su institución, que es bastante vieja, empieza a ver un fantasma y otro grupo de fantasmas intenta acabar con su vida. Pero bueno,
descubriremos por qué a través de la historia y las aventuras que va teniendo con su compañera de clases, que es esta persona de aquí. Y este es un poco más aterrador y un poco tétrico. Es de zombies, de temática de zombies. Básicamente los protagonistas tienen un gusto bastante grande por las películas de terror y pues siempre van a un cine donde las reproducen. Ahí conocen a una niña de nombre Tristania y ella es la hija del que proyecta las películas y de repente comienzan a hacerse amigos, pero resulta que comienza a haber un ataque de zombies en el cine y en el mundo. Entonces es sus aventuras por sobrevivir este suceso extraño al que no entienden por qué. Está bastante entretenido, la verdad, y se lee bastante rápido, como sí, no tiene demasiadas dificultades, las imágenes son bastante bonitas y la historia es muy entretenida. Se va como agua. También a los que son fanáticos de la película de El secreto de los guardianes, tenemos la saga en la que se basa. Este es el primer libro, que se llama Nicolás San Norte y la batalla contra el rey de las pesadillas. Está escrito por William Joyce y Laura Geringer. También son libros ilustrados y estos en especial son mucho más fáciles de leer porque tienen una edición bastante sencilla aquí y muy bonita, la verdad. Bastante llamativa, yo creo que así. Y pues básicamente nos cuenta la historia de cómo Santa Claus se vuelve Santa Claus. Y es bastante interesante. Está obviamente la versión de Sandman, del Hada de los Dientes, del Conejo de Pascua. Y también vamos a comprender un poco más a el villano que sale en la serie, que es pues el Coco. Y es bastante entretenido e interesante. Voy a pasar un poco más rápido por las historias. Voy a dar unas recomendaciones más clásicas y por eso no me detendré tanto en ellas, porque creo que en la mayoría ya las ubicamos, pero recomiendo leer el libro de Heidi, que muchos recordarán esta historia porque había una serie de anime bastante popular, pues que habla de una niña que pierde a sus padres y se va a vivir al campo con sus abuelos y pues son básicamente sus aventuras. Está bastante interesante, es bastante diferente a lo que vimos en la serie. No tiene imágenes, pero también es bastante interesante de leer y pueden, para aquellos pequeños lectores que están en busca de algo nuevo, innovador, libro puede ser indicado para ellos. Obviamente tenemos Peter Pan. Ya sabemos la historia del niño que nunca crece, encuentra el Capitán Garfio, hadas, piratas, en los niños perdidos. Pero en este es Peter Pan y Wendy. También tenemos una versión donde conocemos porque Peter Pan pues es Peter Pan, que es en los jardines de Kensington, si no me equivoco. Y bueno, sí pueden leer estos dos libros o solo pueden saltarse a leer en un principio, que es la historia que todos conocemos. También está el libro de Tom Sawyer, que son las aventuras de Tom Sawyer con sus amigos. Este es un libro más clásico, es por Mark Twain, igual para los lectores que quieran aventurarse a algo un poco más grande. También está súper ilustrado y es súper gracioso y entretenido. Se los recomiendo bastante. Igual son ediciones muy bonitas estas de por aquí, que es de la editorial B-Block, de la colección Neverland. Si las pueden encontrar, la verdad es que son bastante padres. También otra de las ediciones que más me gustan dentro de la selección que les estoy dando son estas selecciones de por aquí, que es por son de ediciones Gaviota. Tienen bastantes. Me parece que estas son un poquito más difíciles de conseguir, pero todas también vienen ilustrados. Es un tipo de hoja un poco más brillosita, pero son historias bastante entretenidas estas colecciones. También me parece que tienen las de Alicia en el País de las Maravillas. En estas, si las pueden encontrar, pues son bastante
bonitas y llamativas. Estas en generales hablan de la historia de unos animales. Nace para... Es una obra para gustar y distraer a un niño. Y pues sí, con eso básicamente damos un muy 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 breve resumen para que puedan aventurarse a buscarlo. Pueden leerlo, ya saben, grandes y chicos, no pasa nada. Me acerco para que no brille, pero puedan ustedes ver un poco la edición. Y finalmente, para todas aquellas lectoras o lectores que están pasando por el cambio de la niñez a la adolescencia, tenemos este libro que está por Ediciones Naranjo, que también son mis ediciones favoritas al momento de comprar para libros infantiles, que se llama Marijó. Esta cuenta son una serie de cartas que Marijó le escribe al niño que solía gustarle, y pues todos los cambios que está atravesando, es como un diario personal. Y finalmente tenemos este libro por Ediciones Berenice de Edith Nesbit, que es Los chicos del ferrocarril. También son ediciones muy bonitas, llenas de dibujos. Cuentan la historia de unos niños, como de forma inesperada, por extrañas circunstancias, tienen que abandonar su hogar, su vida feliz, porque pues también ya no tienen dinero. Es una novela bastante bonita y que recomiendo bastante. Bueno, todos los libros que mencioné los recomiendo mucho y espero que les puedan dar una oportunidad. Son muy buenos, pueden leerlos chicos y grandes, pueden leerlos acompañados con sus familiares más chicos. Y si quieren también adentrar a alguien al mundo de la lectura con alguno de estos, pueden empezar también sin ningún problema. Y pues nada, espero que les haya gustado un poco este rápido resumen de literatura infantil y estas recomendaciones que les di. Si alguno está interesado en algún libro de estos con más precisión, pueden preguntar. También, si quieren una reseña, recuerden que tenemos un nuevo canal de YouTube en el que está abierto y pueden seguirnos ahí. En nuestras redes sociales siempre estamos recomendando todo tipo de cosas. En fin, espero que tengan un grato día, una grata noche, en donde sea que nos estén viendo. Y bueno, me despido. Bye.